¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Espero que el inicio de febrero los encuentre a todos bien, disfrutando algunos de vacaciones, otros viendo cómo otros descansan, pero en la compañía del Señor. Soy Horacio González, pastor de Union Church, y estamos aquí invitados por Jesús, porque este es el escritorio del pastor. Y en nuestra serie que estamos desarrollando, estamos hablando desde el establo a la cruz. Y ya vamos en el episodio 17 de este capítulo número 9. El texto que vamos a compartir esta mañana y que te invito a escuchar, a ver y a explorar en tu propia Biblia, sea de papel o digital, está en Marcos 1, 40, 44 que voy a leer. Se acercó entonces a Jesús un leproso y poniéndose de rodillas le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad». Jesús, conmovido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Acto seguido, Jesús lo despidió con tono severo y le encargó: «Mira, no le cuentes esto a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda prescrita al efecto por Moisés. Así todos tendrán evidencia de tu curación». Hasta aquí la cita. En las semanas pasadas hemos estado viendo a Jesús restaurar a distintas personas física y espiritualmente. En esta ocasión, en este relato tan conocido por todos nosotros, lo vamos a ver restaurando emocionalmente a una persona. El texto comienza diciéndonos que el maestro tocó al leproso y lo sanó. Ahora piensa tú y pensamos que tocarlo era totalmente innecesario para sanarlo. Incluso tocándolo, Jesús corría el riesgo de contagiarse de esta terrible enfermedad que suponía un estigma, una marca para cualquier persona que la padeciera. Además, el tocarlo lo volvía impuro para poder participar de la vida religiosa de Israel. Porque una persona que entraba en contacto físico con alguien que estaba padeciendo de lepra era declarado no limpio, no apto para la comunión y la adoración a Dios. ¿Se dan cuenta la implicancia que tiene cuando el relato nos dice que Jesús tocó al leproso? Entonces, ¿por qué Jesús comete semejante imprudencia? ¿Por qué rompe las enseñanzas de la ley haciendo algo que no era necesario de ningún modo? La explicación, queridos y queridas, tenemos que buscarla en el carácter restaurador de la misión de Jesús. Pensemos por un momento en el tipo de vida que debía llevar o que debía tener aquel individuo enfermo de lepra. Lo hemos analizado y probablemente tú sabes, pero dado el carácter altamente contagioso de la enfermedad, los leprosos tenían que vivir al margen del resto de la población. No podían estar en los núcleos habitados por las personas sanas, ni podían tener ningún tipo de relación con ellas. Un leproso tenía que anunciar siempre su presencia para que las personas sanas se apartaran de él y evitar un posible contagio. Eran auténticos parias, es decir, marginados, que vivían en soledad y en comunidades con otros leprosos. También estaban imposibilitados de trabajar y tenían en su cuerpo terribles lesiones que sustentaban con caridad y se sustentaban con la caridad, con la misericordia de las personas de buen corazón que dejaban algún recurso para que ellos pudieran sobrevivir. Entonces uno puede imaginarse fácilmente cuánto tiempo debe haber pasado desde que aquel enfermo que se encuentra con Jesús fue tocado o tuvo contacto con alguien, con algún ser humano, la última vez. ¿Cuánto tiempo? Jesús, el maestro, al hacer el innecesario acto de tocarlo físicamente, ¿qué es lo que estaba haciendo? Le estaba transmitiendo dignidad y valor a ese leproso como persona. Estaba ministrando sus necesidades emocionales, que estaban desatendidas desde hacía mucho y probablemente mucho tiempo.
El énfasis de Jesús siempre fue, es y será restaurar integralmente a las personas. El énfasis de Jesús, querido y querida, siempre va a ser restaurar integralmente tu vida y mi vida. El maestro no tiene interés en las almas solamente, tiene interés en los seres humanos, con las necesidades reales y complejas, variadas, que cada uno de nosotros, tú y yo, y por supuesto este hombre de la historia, del relato, tenían. Necesidades que con un encuentro con Él, con Jesús, pueden y deben ser restauradas. Entonces, cuando terminamos esta primera parte de nuestra reflexión de hoy día, quisiera preguntarte y preguntarnos, ¿has experimentado o estás experimentando la restauración emocional que Jesús brinda? ¿O estás batallando y luchando solo para lograr esa restauración? ¿O incluso te conformaste con vivir quebrado sin pensar que Jesús puede abrazarte, tocarte y sanarte también emocionalmente? Además de tu sanidad física, además de tu sanidad espiritual, como lo vimos en la sesión pasada, ¿estás experimentando sanidad emocional? Y otra pregunta o reflexión, ¿quién en tu entorno, alrededor tuyo, necesita que tú colabores con Jesús para que se produzca esta restauración en esa persona, para que este esfuerzo de restaurador de Jesús llegue también a ellos? Hasta aquí llegamos con la primera parte, nos tomamos un cafecito y recordamos algunas cosas, así que salud y que sea de provecho. Aprovecho de animarte para que sigamos colaborando con el comedor solidario allí en Halcones de Chicureo, que se ha constituido en el comedor más grande de la zona para poder atender a las personas que aún siguen siendo afectadas por el incendio que se produjo en diciembre. Estaremos allí colaborando. Tú puedes colaborar con tus aportes a la tesorería y también inscribiéndote, llamando a la iglesia o escribiendo a coordinadora@unionchurch.cl para poder ir y subir alguno de los días entre lunes y viernes desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y participar en la confección de los alimentos que se van a repartir ese día. Por otro lado, ya estamos a las puertas porque en los primeros días de marzo, el primer fin de semana de marzo, nuestros jóvenes de enseñanza media y universitarios desde los 17 años para arriba tendrán su campamento de Union X. Así que inscríbelos y apoya a nuestros jóvenes para que puedan realizar su actividad. Queridos, qué alegría poder estar acá. Y comenzamos esta segunda parte de nuestra serie Del establo a la cruz, episodio 18 del capítulo 9, segunda parte. El texto en esta ocasión está en el Evangelio de Juan. Y está en el capítulo 2, versos 10 al 12, que voy a leer. Todo el mundo sirve al principio el vino de mejor calidad. Y cuando los invitados han bebido en abundancia, se saca el corriente. Tú, en cambio, has reservado el mejor vino para última hora. Jesús hizo este primer milagro en Caná de Galilea. Manifestó así su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, bajó a Capernaum, acompañado por su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y permanecieron allí unos cuantos días. Hasta ahí el texto. ¡Wow! Estamos cambiando de tema, pero estamos viendo un tema que puede ser bastante diferente al que tú quisieras escuchar en esta historia tan conocida de las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús. Porque los cristianos siempre hemos tenido una relación complicada con el placer. Especialmente con aquellos placeres de tipo físico, porque también existen placeres emocionales, intelectuales e incluso espirituales. Al pensar en ello viene a mi mente la sarcástica frase, ustedes pueden haberla escuchado: todo lo que me gusta o es pecado o engorda. En el mejor de los casos, el placer es sospechoso y en el peor escenario siempre es pecado. Eso es lo que nos ha
de alguna manera rodeado en nuestra cultura. Ahora, entiendo que todo ello viene de la tremenda influencia del pensamiento griego que ha ejercido sobre el cristianismo, porque para ellos, para los griegos, todo lo relacionado con el cuerpo era malo, por definición. Este era la prisión del alma, el cuerpo, la prisión del alma, y solo la dimensión espiritual tenía un auténtico valor. Y eso, permítame esta expresión, es una barbaridad. Precisamente la encarnación de Dios en la persona de Jesús dignifica la dimensión física de nuestra humanidad, le da honra y le da valor. Resultado de ello es que no tenemos, en mi humilde y modesta opinión, una buena reflexión teológica respecto del placer. Esto último no deja de ser curioso, no deja de ser preocupante incluso si tenemos en cuenta que la capacidad del ser humano para experimentar placer es algo pensado y concedido por Dios mismo. Es Él el que ha diseñado nuestro cuerpo de tal manera que pueda dar y que pueda recibir placer físico, placer espiritual, emocional, en diferentes y bellísimas dimensiones y que son enormemente satisfactorias. Dios mismo ha diseñado nuestro organismo para que podamos disfrutar, por ejemplo, de la comida o de la bebida. Perdón. Ambas cosas podrían ser únicas y exclusivamente funciones mecánicas que sirvieran para el sostenimiento de la vida. Sin embargo, el Señor las ha vinculado ambas al placer. Ahora podríamos seguir y hacer una lista muy, pero muy extensa. Pero quiero que pongamos atención en esto, querido y querida. No deja de ser significativo que el primer milagro llevado a cabo por Jesús, según nos indica Juan, tuviera como finalidad producir placer al ser humano, concretamente a los participantes de las bodas, en esta localidad conocida por todos nosotros, Caná de Galilea. Porque el vino se había acabado, la fiesta estaba decayendo, y Jesús, con su intervención, lo único que hace es facilitar que las personas sigan disfrutando y que la fiesta continúe. No hay ninguna motivación espiritual en lo que el maestro hace. Por ejemplo, nadie es sanado, nadie es liberado de una posesión demoníaca, nadie es ministrado en sus necesidades espirituales o emocionales. Me pregunto incluso si el estado etílico de los convidados les permitió poder disfrutar de la extraordinaria calidad del vino que sirvieron después del milagro de Jesús. Jesús con su intervención celebra el amor, celebra la fiesta, el placer y la alegría de las personas. Qué interesante que Juan afirma que produciendo vino, Jesús manifiesta su gloria. A lo largo de su vida vemos a Jesús como alguien que sabía disfrutar de los placeres de la vida. No debemos olvidar, y a lo mejor te parece todo esto un poco raro, pero reflexiona, analízalo con una mente abierta en perspectiva. No debemos olvidar que tenía fama de ser comedor y bebedor. No es una fama positiva en ese sentido, sino que una fama crítica, y lo criticaban por ello. Es común que las páginas del Evangelio incluso muestran al maestro participando en cenas con sus amigos, y esos amigos eran pecadores, publicanos, etc. Le gustaba la buena ropa. Por alguna razón recordemos que su túnica era tan valiosa que los soldados romanos decidieron no romperla y sortearla entre ellos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que veo en Jesús, en la vida de Jesús, cómo Él nos enseña que debemos reconciliarnos con el placer, algo que nos cuesta enormemente y nos lleva a oscilar entre la negación del mismo o entregarnos a Él sin reservas, incluso al precio de perder nuestra dignidad como persona. Porque ahí está el problema, ¿no es cierto? Jesús nos enseña la bondad intrínseca, la bondad propia del placer. Este no es malo por definición. Todo depende de cómo lo usemos y cómo nos relacionemos con él. Lo repito, todo depende de cómo lo usemos y cómo nos relacionemos con él. Pablo, el apóstol, afirma: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y también agrega: todo me es lícito, pero no me dejaré controlar por nada. Estos criterios, querido y querida, nos llevan a poder tener una relación saludable con el placer, evitándonos caer en dos extremos:
que son disfuncionales: la negación del placer o nuestra sumisión al mismo. Todo esto incluyo en el contexto de nuestro lema para este año: refuerza tu vida, refuerza tu fe, refuerza tus conocimientos bíblicos, ensancha el territorio para tu vida en tu relación con Dios, y ensánchalo para que otros puedan llegar a Cristo. Y piensa en grande, abre tu mente, atrévete a creer en lo que Dios tiene como misión y que Él va a cumplir y que quiere que tú participes en ella. Refuerza, ensancha, piensa en grande. Puedes leer Isaías 54, 2, 3, el contexto de nuestro lema en este año. Entonces, para terminar hoy día, te pregunto: ¿cuál es tu relación con el placer y cómo estás fluctuando en él? ¿Negándolo o dejándolo sumiso a él? ¿O estás controlando? ¿Es sana tu relación con el placer o es disfuncional? Tremenda pregunta. En cada área de tu vida, en cada momento, solo, acompañado, en redes sociales, en tu vida íntima o en tu vida pública. Así que te animo para que podamos reflexionar y pidamos dirección al Señor. Padre, te damos gracias porque a través de tu Hijo podemos encontrar la verdad. Tú eres la verdad, Jesús. Y pedimos que el Espíritu Santo venga y descienda sobre nuestras vidas para que nos revele esta verdad y podamos caminar con fe, en obediencia y disfrutar de todo, incluyendo el placer que tú nos das para que podamos glorificarte con nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y querido y querida, nos estamos despidiendo. Nos vemos Dios mediante el próximo lunes. Acuérdate de la olla solidaria, acuérdate del retiro de los jóvenes, acuérdate del domingo a las 11 de la mañana que estaremos en nuestro servicio de adoración. El domingo pasado tuvimos Santa Cena. Este domingo vamos a tener palabra poderosa, comunión y, por cierto, con invitación a los Union Kids para que tus hijos y nietos puedan participar con libertad. Y los miércoles, recuerda, en el mes de febrero solamente estamos orando a través de la plataforma Zoom. A las 20 horas nos conectamos desde las 19:45. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Thank you.